nos están mirando a través de las redes sociales. El día de hoy ya entramos al primer día de la semana, domingo. Estamos de vigilia el día de hoy. La Iglesia de Cristo Salvador aquí en San Pedro, Chimbote, Perú. Un saludo cordial envía a todos los hermanos en el mundo entero y a todos los simpatizantes y amigos que también se conectan a través de las redes sociales. Vamos rápidamente, hermanos, a ir a la Escritura del día de hoy antes de entrar a la enseñanza y a la doctrina que hemos aperturado sobre esta serie Guerra Espiritual. Hoy queremos, hermanos, hacer algo especial para el Señor. Nos ha permitido incrementar en los utensilios en la casa del Señor y queremos hablar sobre la consagración de los instrumentos al Señor. Ese es el tema en esta hora. Rápidamente vamos a ir a la Escritura, a Levíticos capítulo 8, verso 10. El día de hoy nuestros hermanos del Ministerio de Jóvenes ha comprado un equipo para que se pueda predicar la palabra por diferentes lugares, un equipo que no necesita conexión eléctrica, sino que con batería funciona, y esto se va a usar exclusivamente para, hermanos, llevar el Evangelio, no para cumpleaños, no para cualquier otra actividad, conforme vamos a verlo en la Escritura, porque muchas veces se usan las cosas del Señor para otros fines que la Biblia prohíbe, y esto se hace a veces por ignorancia, por mucho desconocimiento, y por eso a veces, hermanos, quedan agujeros, quedan lagunas, quedan vacíos que a veces el diablo usa para atacar, y a veces nosotros preguntamos, pero ¿en qué estoy fallándole a Dios? Y no nos damos cuenta que por nuestra ignorancia en las Escrituras a veces le abrimos puertas al diablo para que nos ataque. En Levíticos 8:10 nos ponemos en pie en reverencia a la palabra. Gloria a Jesús, y se va a lecturar siempre para la gloria del Padre que nos creó, gloria del Hijo que nos salvó y gloria del Espíritu que está presente. Y la Iglesia de Cristo dice, y la Iglesia de Cristo dice, palabra de Dios es esta. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y la santificó. Oramos. Padre, Dios del cielo y de la tierra, eterno Dios, a ti le damos honra, gloria y alabanza, Padre mío. En esta hora nos humillamos ante tu presencia, reconociendo, Padre mío, que sin ti la vida no tiene sentido. Padre bendito, en esta hora te pedimos que seas tú abriendo nuestro entendimiento para que podamos comprender tu palabra, amado Dios del cielo y de la tierra. Que tu palabra penetre en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, bendito Dios, y nunca nos olvidemos de tu palabra para poder ponerla por obra y para poder enseñarla, amado Dios, tal cual, Señor Dios mío, tú nos la encomendaste en tu Escritura. Dios del cielo, reprendemos toda fuerza del maligno en esta hora, Padre mío, que solamente la voz de tu Santo Espíritu sea la que hable, bendito Dios del cielo y de la tierra, y por tu palabra, Señor eterno Dios, sea tú sanando, libertando, restaurando, consolando, bendiciendo y dando vida a todo tu pueblo que con gozo y alegría en este día de vigilia va a recibir tu palabra, Padre mío. Gracias de todo corazón, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén, amén y amén. Tome asiento, por favor, mantengamos la Biblia abierta. Gloria a Dios. Bien, consagración de los instrumentos al Señor. La Escritura nos relata desde el Antiguo Testamento cuando Dios llamó al pueblo de Israel y envió a Moisés y lo puso como primer pastor. Recuerde que Moisés era una persona que por muchos años, 40 años, conversó y caminó con el Señor desde el día que Dios lo llamó a los 80 años. Cuando Dios lo llamó, 120 años tuvo Moisés cuando estuvo a punto de entrar a la tierra prometida, pero no entró. Pero en 40 años Moisés conversaba con Dios todos los días, tenía la costumbre de conversar con Dios. Y yo pregunto, ¿cuánto aprenderíamos nosotros, hermanos, si anduviéramos con alguna persona en 40 años? En 40 años podemos conocer su vida, podemos conocer sus gustos, podemos conocer de repente sus colores preferidos, podemos conocer muchos aspectos de su vida, podemos escuchar sus historias, de los amigos de repente que siempre están con nosotros.
y los conocemos, ¿no? En 40 años los esposos tienen que conocerse. Moisés, cuando se conoció con Dios, la Biblia dice que él habló cara a cara con él estuvo 40 días y 40 noches en la presencia del Señor, y todos los días, hermano, Moisés oraba al Señor, y el Señor le daba muchas instrucciones. Por eso que la gente a veces piensa que solamente son 10 mandamientos que tenemos que guardar. El pueblo de Israel no tenía 10 mandamientos, tenía 612 entre mandamientos, estatutos, preceptos, leyes y ordenanzas que Dios había entregado. Por eso que nadie pudo cumplir la ley. Entonces, siempre Dios había dado las instrucciones a Moisés y le había hablado acerca también de los instrumentos que tenía que consagrar, porque recuerden que el Dios al cual nosotros servimos es un Dios santo, santo, santo. 3 veces santo. Nuestro Dios es distinto a todos los dioses que están en el mundo, que son demonios, que son, hermanos, entidades que engañan a la humanidad. Pero el Dios de la Biblia es un Dios, hermano, extremadamente celoso, como Él dice en su palabra: soy fuerte y celoso. Él no comparte su gloria con nadie, y que todas las cosas que van a ser, hermano, dedicadas a Él, que todas las cosas, hermano, incluso las personas, utensilios, objetos, todo lo que va a ser, hermano, llevado hacia Él, tiene que estar consagrado, santificado, ungido y dedicado al Señor. Por eso que el texto de Levíticos dice claramente que Moisés tomó el aceite de la unción, que el Señor también había dado las instrucciones cómo preparar ese aceite. Era distinto a los demás aceites. Dice que ungió el tabernáculo, y no solamente el tabernáculo, sino que todas las cosas que estaban en el tabernáculo los ungió y los santificó, diciendo que solamente iban a ser, escuchen bien, usadas, consagradas para el servicio del Señor. Amén. Y no solamente este pasaje, pero por ejemplo Esdras capítulo 8 verso 28. Vaya conmigo a Esdras 8:28. Dice lo siguiente: y les dije, vosotros estáis consagrados a Jehová. Esto es en cuanto a las personas. Y dice, y son santos los utensilios y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres. Aún los utensilios tenían que ser santos, dedicados, consagrados al Señor. Primera de Timoteo capítulo 4 versos 4 y 5 dice lo siguiente. Primera de Timoteo capítulo 4 versos 4 y 5 dice: porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Cómo santificamos las cosas? Por medio de la oración y por medio de la palabra se santifican las cosas que se van a dedicar al Señor. Éxodo 40 versos 9 y 10 dice lo siguiente. Éxodo 40 versos 9 y 10 dice: y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. A ver, entonces, Levítico, Éxodo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento nos enseña que se debe dedicar y consagrar las cosas al Señor. ¿Qué es la palabra consagrar? Si usted va a un diccionario secular, un diccionario que el mundo usa, bueno, dice la palabra consagrar, tiene como definición dar carácter sagrado o dedicar a Dios. Pero si usted profundiza en el conocimiento de las Escrituras, consagrar, ya sea un lugar, ya sea, porque se puede consagrar un lugar, objeto o persona. Se puede consagrar a Dios, que quiere decir, según la Biblia, apartarlo o dedicarlo exclusivamente para el servicio del Señor.
La definición secular es corta, pero la definición cristiana es más profunda, que significa apartarlo para el Señor. O sea que no pueden ser usados en cualquier otro tipo. Por ejemplo, vamos a dedicar ese parlante que está ahí. Y no puede venir aquí la hermana a decirle: ¿sabe qué, hermanito? Necesito que me prenda el parlante para hacer una fiesta de cumpleaños a mi hijo. No se puede hacer esas cosas, porque son dedicadas solamente para uso exclusivo del Señor. Muchas veces se ha hecho por ignorancia, por desconocimiento, pero las cosas del Señor se consagran para el Señor. Amén. Entonces, consagrar también se define como santificar o declarar santo. Es una señal visible de la consagración. En el Antiguo Testamento se untaba o se derramaba aceite. Por ejemplo, cuando se ungía a alguna persona, se derramaba aceite de olivo sobre la cabeza de quien se iba a consagrar o se iba a ungir, como usted lo quiere llamar. Y así se consagraban los sacerdotes y se consagraban también. ¿Qué personas se consagraban en el Antiguo Testamento? A ver, ayúdenme. Se consagraban a los sacerdotes que iban a servir, hermanos, en el servicio del Señor, a los levitas. ¿A quién más? ¿A quién más se consagraba? Se derramaba el aceite sobre las cabezas de las personas. ¿Sobre quiénes? Sobre los reyes. Muy bien. ¿Ok? O sea, los reyes tenían que también, no solamente iban a ser reyes, sino que también tenían que consagrarse al Señor. Ser rey es un privilegio, es un honor, pero los reyes se olvidaron que su deber principal era consagrarse a Dios. En vez de obedecer al pueblo, tenían que obedecer a Dios, y a los reyes se les olvidó. Recuerda, Saúl prefirió escuchar al pueblo y no escuchar a Dios, y por eso fue cortado, fue quitado el reino de su cabeza, porque nunca la voz del pueblo es la voz de Dios, porque el pueblo muchas veces está lejos de Dios, porque el pueblo no conoce a Dios. Por eso que decimos a los que nos están mirando en los diferentes lugares en el mundo: escuche bien, en la iglesia no existe democracia. ¿Me entienden? Aquí no hay que yo opino que mayor voto, no. En la iglesia existe democracia. Muchas veces en las iglesias se escogen pastores, evangelistas, adeos, se señala y se hacen votaciones. No, señor. En la iglesia la orden la pone Dios por medio de su palabra. Es Dios quien gobierna. Por encima del pastor, por encima de todo está Dios hablando a través de su palabra. A su nombre. A su nombre. Den un fuerte aplauso al Señor, por favor. ¿Cómo se consagraban en el Antiguo Testamento? Vaya conmigo a Levíticos 21, versos 10 al 12, vamos a lecturarlo. Levítico 21, 10. Miren, en varios textos estamos dando diferentes donde habla sobre esto. Vamos a ver cómo se consagra o unge las personas. Dice: y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo, Jehová. A ver, para que me entiendan y explico este texto. El sumo sacerdote, que había sido escogido para Dios, su consagración, su consagración era tal que no podía salir del templo. O sea, cuando a él era llamado, él tenía que meterse en la cabeza que iba a vivir y morir en ese templo, porque era llamado exclusivamente dedicado para Dios. Se olvidaba de su familia, se olvidaba de todo y se dedicaba al servicio de Dios, porque eso es consagrar, dedicar de uso exclusivo al Señor. Así se consagraba en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces, consagrar se refiere al acto de dedicar,
de manera exclusiva el uso de un objeto o una persona a una finalidad específica dentro del templo. En este caso, no podemos usar los instrumentos de Dios para poder ir a hacer eventos, seculares. No, está mal, y muchos pastores van a criticar esto, está mal alquilar, por ejemplo, parlantes que se usan para campaña, para hacer nuestro evento, y esos mismos parlantes lo alquilan para eventos seculares, para chancalatas, para, para que vengan mundanos a cantar. Y muchos pastores usan eso. Y a veces el diablo da una ventaja. Yo no puedo usar lo que el mundo está usando, que es sucio, lo usa para su beneficio y el diablo se goza ahí. Venir y usarlo para las cosas que voy a dedicar al Señor. Eso es un mal que nosotros hemos visto y que está mal. Por eso, gracias a Dios que se han levantado hombres que están cristianos, que están solamente dedicando sus parlantes, sujetos a las cosas de Dios. No podemos usar las cosas del mundo nosotros, por eso que a veces nos hemos tenido desacuerdo. Señor, no se va a permitir esto porque según la Biblia no se puede. No puedo traer cosas que el diablo usa para usar en las cosas de Dios. Es como quisiera, hermano, no se duerma. Es como quisiera yo meter la música del mundo, cambiarle la letra y ponerle el mismo ritmo. No se puede usar las cosas del mundo en las cosas de Dios, porque las cosas que son dedicadas a Dios, el cántico que yo le voy a ofrecer, todo lo que yo voy a entregar al Señor, tiene que estar consagrado, tiene que ser santo. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Por eso es una advertencia que no podemos usar nosotros los utensilios empleados en la celebración del Señor en otro tipo de cosas que no tengan nada que ver con el Señor. Las cosas del Señor solamente se usan para uso exclusivo de la obra del Señor. La consagración de los utensilios, el Señor pide que se consagre. Escuche, Dios no es el pastor, es Dios quien pide que se consagren los objetos. Anote como tarea en casa, porque yo quiero dar otra enseñanza, esto solamente como una introducción. Miren, Dios ha pedido que se dedique objetos a Él. Por ejemplo, el arca de la alianza. En Éxodo 25, del 10 al 22, lo lee en casa. En Éxodo 25, del 10 al 22, Éxodo 37, del 1 al 9, Dios pidió que se dedique el arca de la alianza. Pidió que se dedique el templo de Jerusalén que construyó el rey Salomón. O sea, Dios demanda que las cosas que se van a usar para Él sean consagradas, ¿ok? Como símbolo de que la presencia del Señor va a estar ahí para que Dios pueda respaldar. Y eso hemos conversado con muchos pastores, ¿no? Y preguntaban a los pastores, pero ¿por qué no ha pasado si la vez pasada hubo una cosecha enorme? Hemos orado igual, hemos ayunado igual, hemos hecho los 40 días de ayuno, pero ¿por qué no ha habido cosecha? Y todo el mundo se preguntaba, ¿qué ha pasado? ¿Hay alguien que esté en pecado? Y la respuesta está aquí, que se ha usado cosas que el diablo usa para poder también usar nosotros, y no se puede hacer eso. No se puede hacer eso. Si usted lo hace, bueno, ya escapa de nuestra responsabilidad. Enseñamos lo que el Señor nos está entregando. Tenemos que hacer una consagración de todas las cosas que nosotros, o instrumentos, o utensilios que vamos a emplear en la obra del Señor. Tenemos que consagrarla y dedicarla. Ahora, para la consagración, ¿cómo se debe hacer la consagración? Es sencilla. Bueno, en este caso, se solicita, lo que nos están viendo los ministros, el pastor, se solicita al pastor que de la congregación que haga una oración especial. Una oración especial al Señor, en el cual presenta el instrumento o objeto que se van a utilizar para su servicio, y se le pide en esta oración que sea utilizado para su servicio y para que se haga su voluntad, para que se haga la voluntad del Señor. Para eso se consagra las cosas o instrumentos al Señor. ¿Con qué objetivo? ¿Para qué se hace esto? Consagrar instrumentos al Señor. Bueno, consagrar tiene un propósito, un objetivo. Uno, anote,
¿Por qué se consagran las cosas? Reconocer, primero, escuchen, con la consagración nosotros reconocemos que de Él hemos recibido los instrumentos necesarios. ¿Ok? Uno, reconocer que de Él recibimos los instrumentos necesarios. Porque si no hubiese sido por Él, no lo tuviésemos. Ha sido Él el que nos lo ha entregado. No ha sido nuestras actividades, no ha sido nuestras fuerzas, no ha sido el aporte voluntario del hermano, no. Ha sido Dios quien te ha dado sabiduría y trabajo para que tú de repente puedas aportar. O sea, que la consagración implica reconocer, uno, que de Él recibimos todo. ¿Ok? Que es un instrumento que hemos recibido de parte de Él. Dos, que queremos ponerlo a su servicio. Para eso también significa la consagración, que vamos a ponerlo a su servicio. ¿Ok? Y más allá de todo, implica la consagración un sincero agradecimiento. ¿Ok? Agradecimiento a Dios por lo que Él nos ha provisto y que vamos a emplearlo solamente en el servicio hacia Él. Ahora, la consagración, miren, tiene un propósito. Imagínense, consagramos este teclado un día exclusivamente para el servicio del Señor. Hemos consagrado ese púlpito, hemos consagrado varias cosas aquí. La pregunta es si consagramos objetos, ¿cuánto más no debemos nosotros consagrar nuestra propia vida? Si los objetos son consagrados al Señor, que son objetos, y Dios demanda, ¿cuánto usted cree más que Dios demanda que nuestra vida sea consagrada a Él? ¿Me entienden? Entonces la consagración tiene ese propósito, tiene ese objetivo. ¿Ok? Quiero terminar con esta cita rápidamente, 2 de Corintios, capítulo 15, verso 18. El rey David aquí también hizo lo mismo, porque David conocía la Escritura. Dice 2 de Corintios 15, 18: y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado. David y Salomón, aquí estamos hablando de David y Salomón. David había dedicado los objetos al Señor y Salomón hizo lo mismo. Dice, Salomón trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado. David consagró las cosas: plata, oro y utensilios, que son los instrumentos que nosotros usamos ahora. Y dice la Biblia que no hubo más guerra hasta los 35 años del rey Asa. ¿Ok? A ver, ¿qué quiere decir esto? Que cuando hace las cosas bien, todo va de viento en popa, todo va en paz. Cuando el rey hizo esto, hubo un tiempo de bonanza, un tiempo de paz. 35 años, dice ahí, no hubo guerra. ¿Por qué? Porque cuando tú haces las cosas bien, entonces Dios te respalda, entonces Dios te bendice. Pero a veces cuando hacemos las cosas mal, que ahí tenemos los aguijones que nos están atacando. Por eso el día de hoy vamos a consagrar este instrumento que nuestros amados jóvenes han comprado. Hermano Juan, póngalo por favor al medio. Voy a bajar. Vamos a tomar el aceite como manda la Escritura. Ese instrumento va a ser de uso exclusivo ahora para el Señor, para que se predique el Evangelio, no para otras cosas. No podemos alquilarlo tampoco, porque solamente va a ser para uso exclusivo del Señor. La iglesia se pone en pie, por favor. Nos ponemos en pie. Despierte el que está dormido. Estamos en vigilia. Se han comprado también micrófonos. ¿Cuántos son? 2, 3 micrófonos. ¿No hay? Sí hay. Ahorita lo vamos a orar y repito. ¿Qué más? Las crónicas. ¿Qué está leyendo usted? Crónicas. Hermano, no me distrae, estamos grabando, hermanito. Ya salió en el video, ya. A ver, no prestan atención, tienen que prestar atención. Pero ahí está el video para que usted lo pueda ver. Bien, vamos a cerrar nuestras vistas y vamos a orar. Vamos a agradecer al Señor
y vamos a pedir que sea el Señor quien, hermanos, permita que estos instrumentos se usen para su gloria, bajo su voluntad, y que las almas sean tocadas y vengan a los pies del Señor. Amén. Cerramos la vista, por favor, todos vamos a orar. Bien, oramos. Amado Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, conforme a tu palabra, Señor Dios mío, queremos hacer todas las cosas. No podemos ni añadir ni quitar, Señor Dios mío, lo que está escrita en tu palabra. En esta hora, Dios amado, te pedimos, amado Dios, que estos instrumentos que tú has puesto, Señor Dios mío, en esta casa, Padre mío, que se han comprado, este parlante y estos tres, Señor Dios mío, 3 micrófonos, junto a sus pilas y sus baterías, Padre mío, puedan ser usados, Señor Dios mío, en tu obra, para que tu reino se expanda. Que seas tú, Señor Dios mío, quien respalde, Señor bendito Padre, a aquellos que van a usar, Señor Dios mío, estos instrumentos. Padre mío, en esta hora, como ministro tuyo, Señor bendito Dios, con el aceite, Padre mío, que simboliza tu Santo Espíritu, en esta hora, en el nombre del Padre y del Hijo y de tu Santo Espíritu, Padre mío, consagro todos estos instrumentos para la gloria y honra de tu nombre, Padre mío, junto a tu pueblo como testigo en esta hora, bendito Dios. Estos instrumentos quedan dedicados exclusivamente al uso de tu obra. Señor, te damos las gracias porque así lo has permitido, y que seas tú añadiendo más, Padre mío. Gracias de todo corazón, y que toda honra y gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Amén. Hermano Juan, ahora sí está listo para poder usarlo. No se podía usar hasta que se consagre. Ahora sí se puede usar para la obra. Llévelo, guárdalo en un costado hasta el momento que se tenga que usar. Gloria a Dios. Bien. Es bonito poder hacer las cosas, hermanos, como Dios manda, porque así Dios lo manda. Amén. Entonces, ya sabemos que todas las cosas, sobre todo no tenía planeado dar este mensaje, pero el Espíritu nos ha incitado a que lo hagamos, porque alguien de repente lo necesita, ¿no? Alguien va a escuchar este mensaje que no ha estado de repente haciendo la cosa correcta y necesita hacerlo, y también el pueblo necesita aprenderlo, porque siempre hemos dicho, no sabemos qué pueda pasar el día de mañana, no siempre de repente vamos a estar aquí. Un día se levantará otro pastor, iremos a otro lugar, partiremos, solamente Dios sabe. Pero usted ya sabe que cuando algo se compre y se quiera usar en la obra del Señor, primero se tiene que dedicar y solamente se tiene que usar para el uso exclusivo del Señor. Amén. Bien, Dios lo bendiga. Ahora sí vamos a pasar a la doctrina que hemos estado aperturando sobre guerra espiritual. Vamos a hacer un alto.